No, que pagan todo antes. Ya arrancó la concha de la lora, boludo. Me dijo que el otro pasa por mercado. Que lo pasan en el tiempo, boludo. Ok. Va. Encima que le sacamos 20 lucas, boludo. Igual yo no te avisé, para mí. Ahora se lo piden en el tiempo. Antes que pagar 20 lucas, boludo. Y esto 91.900. Me dijo Mario que si me consigue más efectivo me lo da. Esto es pedo. Sí. Bueno, a ver, ahora que viene. Piso 60 puntos, Si quieras acá, el martes no voy a ir a el video. No, vos no vas. No, más. ¿No va? ¿Quién puedo filmar? ¿Eh? ¿Quién puedo filmar? ¿Nahue? No sé por qué no, los martes creo que labura. Depende de la hora, boludo. Porque... ¿Que el martes no vas? No, cumple mi viejo, nosotros vamos a estar ahí. Tirate un poco atrás. No puedo. La espalda. Ay, se cerró, boludo. Ah, no, tomá este café. Corre. Silla pura. Lo que pasa es que estás sentado arriba de pecheras y está todo torcido, entonces. Sí. Puedo hacer cosas bien. ¿El martes hay un solo partido o hay...? No tengo idea, eso Mati. ¿Qué tan enojado? Seguramente vaya a ser el partido definitivo de. Sí, es el final. Van corriendo los dos, boludo. Sí, el otro. Sí. Dale la Que mano. se lo empataron la otra vez. Mirá que eso se Re calentó. picante. Sí. Como terminó, lo empataron al último segundo. Sí. Se va a pudrir. Nunca te amonestan, nunca. Una murra le metía al chabón, chiquito. Y se lo Tiene llevó a Nina, todo, sí, ¿no? boludo. Ninguno le metió una patadita, Está ahí nada. nomás. Y si enganchaba era gol. Si enganchaba un pasito más era gol. Sí, le metió una murra en todo. Alto cuchito de dice. No, pero sé. Te bajaste de abajo. No sé si ya, ¿no? ¿Qué? Acá. Todos acá. Sí, una sola cancha. Y me queda Andrés de este lado. No, Andrés se va a esa casa. Ah, hace todo. Porque ahora después viene Lalo. Mate que ahora viene. Por la tarjeta de Lalo. Ah, el próximo listo. ¿Ayer no fue? No, al final. Lalo sí, pero... Mati, digo. A las 7. Viene Mati y Lalo. ¡No! Que risa el fútbol, boludo. 8 personas intentando, bueno, intentando que una pelota entre en un recuadro. Sí. Si, Todo corriendo si ahí. lo pensás como si fueses un alien, Sí. es la pelotudez más grande. Es la pelotudez más grande que hay, boludo. Y aparte nos sacamos como si se nos va la vida, boludo. No somos muy incivilizados, boludo. Claro, anda cagándose a patadas. ¿Por qué lo hacen tan difícil de que sea solo con el pie? Y pero hay otro deporte que es todo con manos. ¡Que no giren! ¡Sí, solo! ¡Sí! Para ahí, listo. ¡Sí, Chabón corriendo atrás. Pero saca la tarjeta, hermano. Ya le metió una patada a uno, le metió una patada a otro, dale. A ver la radio acá. A la primera, Sí, bueno, vos Está porque de sos comentarista. Pablo Pérez.
te decía, viste, que ahí cuando empezó, cuando se mareó a 30 ahí. No, ya la murra le yo mandé. dije, yo estaba, viste, y había uno que jugaba re bien, viste. Una locura era. Boludo, hacía, pero aparte no se la podían sacar y empezaba a hacer calecita, no sé qué, y pasaban todo de largo, viste. Y estaba Víctor cerca. Yo dije, acá viene la patada de Víctor. ¡Ping! Pero no, y sí, se enganchó a 3, Aparte enganchaba tenía uno la más. mano, onda, le diste la mano y Sí. el chabón supo que era... Sí. Era partido, boludo. Aparte de todo le salía, onda, en una hizo una calecita de chocado entre dos del equipo de él. todo. No, se llevó a 3, 4 y llegué yo. Nada, está loco. No, es que si me enganchaba era gol. Sí, sí, sí. No, una murra aquí. Sí. A otra cosa, mariposa. Así, boludo, tanto. Hay que poner la pata y boludo, está. Yo estaba frente al arco, no la voy a poner la pata. Ese no pasaba, perdón. Bien igual que vos. Bien, Martín. Bien, Martín. Guarda, la espalda. La espalda. Lateral. Igual tienen la misma... Pero tíralo para acá, señora. rapidez. Bájala, Jorge. Bájala. Claro, Nero. Está grabado, Jorge. Está grabado, papá. Es el yo. ¿De dónde son? Dale. Dime que son dominicanos y dime que son dominicanos. Dale. Boludo, yo los paso. Yo los... ¡Uy, qué golazo! Fue de córner, ¿eh? No sé quién fue igual. No sé si fue de él o de él. No sé, la empujó sobre la línea, creo. ¿A quién se lo damos? ¿Son gemelos? ¿Eh? No, no. No veo nada. Yo jugaba contra este Julián. ¿Qué equipo es? Acá, ¿no? Como con Liverpool cuando salimos campeones de 6. Ah, le ganamos. Era palo y palo, era eco, un chute de goleador. Goleador, claro. Ah, es verdad. Pero las últimas creo que 2 fechas no fue a jugar y ganó. Y ahí cagó, sí. La verdad que goleamos, pero él nos paseó a todos. Sí, 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 sí. sí, sí. El que Acá hizo está. los goles le hizo a él. Era gol de Tuto y gol de él. Gol de Tuto. Me acuerdo. Metió como 2 goles y después ganamos como 6-2. Vamos que puede que se crea hacia un gol. No me olvidas. Bien, Matucho, bien. La mierda, ese fue un chiste de tiempo. ¡Salí, salí, salí! Listo, listo. Lo más. Bien, Martín. Sí, cambia. Perdón. O sea, justo es que... Y el otro con el, mira, se cagó encima. ¿Tiene alergia o recibe? Yo no sé ni qué es. Alergia puede ser, boludo.
Cada vez más débil este, boludo. Debilidad. 40 más sacado de esta partida. Oremos todos. Oremos todos. Él y se enojó. Sí. Tiene que jugar al software. ¿Qué vos con ese Dano, Víctor? ¿Vos por qué no jugás al software? Porque es una mierda. Es el peor deporte que existe, boludo. ¿Vos sabías que Víctor no va a festejar el 31, el 24 de Navidad? Ella festejó él. Ah, ya tuvo la Navidad, ¿no? Ella tuvo la Sí, ya Navidad. está. No, son mis ¿Viste cuando sale la cosa de Maduro que tiene, Sí, los dos son parece que está en el del 2000, boludo, la grabación? Sí. Hijo de puta, boludo, ¿por qué? No entiendo. Ayer se fueron al séptimo juego en Estados Unidos, en la Major League Baseball. En mi primera fila salía $189.000 en impuestos. No, gracias. Es una banda. Yo cuando vivía allá, era tipo, vivía cerca de Boston y fuimos a ver a los Red Sox, que en teoría son buenos. Es horrible, te quedás dormido, boludo. No, me quedé dormido, boludo. Yo creo que soy hincha de los Mi Red viejo se Sox. puso re Creo que pedo. se bailan las reglas. Me viste viendo birra en el estadio. Es que es horrible, es lo único que te divertís, boludo. Sí, sí. No teníamos mucha plata ya, ¿viste? Estábamos lejos. Igual era el séptimo, sí, porque normalmente no se van al séptimo juego. Entonces, no se van al Creo que séptimo todos, juego. porque era el más conocido por Por la el cara logo, de... sí, $4. Sí, pero con la Muy pocas veces en como- historia que pasan al séptimo juego. $189.000. Es una... Dale, ganá ya, no ganá. Es un 2 departamentos acá, boludo. Un 2 ambiente y un buen ambiente. Vamos a aguantarla. Pincho. Bien, atrás. Larga línea. Igual es intenso. ¡Pata! Tiene Faculdín, voy a ver el Impact. Sí. El flashero. Malito, la banda mía, pero Eso sí es raro. es otra cosa. Pensá que es el video principal. ¿No? ¡Apoyá! ¡Apoyá, Voy a andar zarpado el loco. Sí. Ah, gritaba, ¿viste? Me encanta esa onda de el chabón afinaba y también podía romper garganta. Está atrás. Es una verga la vida sin estos lentes, boludo. Estos lentes son muy buenos, boludo. Unos Bulk. 50 off en San Telmo. Boludo, Estados pero Unidos. boludo, es increíble. La vida es más alegre, boludo. No, boludo, es muy bueno. Sí, con los lentes. Boludo, pero es... Vos cada vez que pensás que ves, ¿cómo ves? Negro. No. Sí, tipo... No, mira esto. Wow. Es buenísimo, boludo. Tengo ganas de Pero aparte vivir. veo mejor, boludo, creo que se me cura el astigmatismo, todo. Wow. Boludo, vi todo nítido, boludo, ahora veo todo palor. Está en HD, boludo. 10 segundos en HD, chicos. Por eso dale.
mierda, boludo. Es muy buenísimo, boludo. Pará, yo quiero uno de esos. Ahí solo te los compro. ¿Dónde lo compraste? En San Telmo, cuando vea arte. Creo que 50 lucas, creo que. No, 40, 30, una cosa así. Pues se los agarré en promoción. 40 lucas promoción. Ahora el miércoles que voy te digo bien. Pasan posta en la cajita, todo. Y te traigo un. No, ahora no quiero ver. Quiero cerrar los ojos. No, pero es muy bueno. Es buenísimo. Aparte justo entré, Pero aparte, vi ¿viste? que estaban en Imaginate. promo y dije, che, necesito unos lentes. A mí me gustan que sean tipo sepia o amarillo, ¿viste? Sí, boludo. ¿Ves que están No, hay dos más. Sí, mirá, probate este lente, boludo. Es lo mismo. Sí, boludo. Sí, boludo, los probé el otro día, son una fiesta. Boludo, es otro mundo. No, ese... ¿Ves que son? Tienen claridad. Muy bueno. Es increíble cómo te baja mucho el sol, pero mal. Yo odio los negros porque no veo nada en los lentes, boludo. Y aparte odio los Y negros. yo estos, esto es una depresión. Por estos son de óptica, pero... Sí, están buenos. Pero, boludo, es típico negro, boludo. Onda. Estos son típico negro. Se ve como México en las películas yankees, ¿viste? Sí, claro. Es que en realidad yo empecé a usar ese tipo de color en México y dije, bueno, me voy a poner con el color que es de verdad. Y después me acostumbré. No, están buenos estos porque se ven bien. ¿Qué hago? No entendí. Sí, sí, sí. ¿Qué hago? Sí, son buenos, pero... Lo que pasa es que... No hay comparación con eso. Te tira de huevo. Es que es muy flashero, boludo. Tan bárbaro, boludo. Están buenos, boludo. Me dan ganas de vivir. Ah, ¿necesitas trapito? Tengo uno acá. Ah, tengo. Se da. La Virgen de Guadalupe te acompaña. Fíjate. Aparte como viste que el pescado este es como que no es que todo el tiempo es pescado, como, depende de cómo lo veas. Depende de cómo lo veas, sí. No son las tipitas, ¿viste? Parece el de la nieve, viste, que es full, Ya, full sí, espejo. full espejo. Bastante, porque me confundí, en vez de agarrar una mochila de médica, agarré la de navegante. Pero que hay, sus ojos siempre van a estar más pegados al... Así. Sí. No les pongan No, ningún producto, jabón blanco, sino y que los cuide porque el espejado, todos los lentes que son espejados, que son una verga. Es muy delicado. Entonces lo siento la cajita, también no sé la cajita. El fin de próximo gana Verstappen. Va a llover en Río, por eso. Sí, se ganó con la pinta. Con el pinto campeón. ¿Vos te imaginás? Y otra vez con la... Le sacó una vuelta. Le sacó una vuelta, Verstappen. ¿Qué hace? Párelo, se suman 5 vueltas más. Es viejito, Ah, mentira, tengo la otra. ¿Qué? No, la tenía en el auto yo. Desde el viernes. Puede ser que sea una de las dos para Fútbol 5, sí. Mano. No fue mano. Pero los lentes- ¿Querés los lentes? aparte filman también. Estaría bueno, ¿no? Anda, que... Estás así. Compro lo de coso. No sé si lo de Google. Compro lo de Google, boludo, y filmo acá sentado mirando. Seguía la pelota nomás. La cagada es que no puedes otra cosa. Claro, no. Claro. Anda, sí, no puedo mirar para otro lado. Está más serio que yo.
Mario, cambio. Tincho. Bien. No, pero está bien esa ahí. No la estamos terminando, Julián. Bien, anda muy bien. Yo. Dale, che. Más rápido. Solo, Julián, dale. Por favor. Sí. Uy, ¿qué pasa? Distancia, por favor. Se reescuchó, El palo es tuyo, Jota, Vamos a Julio con el tiro y va. Otras posiciones. ¿Qué viene acá? Después, Sí. Edith, Alto Puchito, cuarto de final sudamericano. Va a ganar ahí. Y la serie. Aitor se lo come, Sí, a uno, pasa que juegan bien como el 7 de 8 juegan bien, boludo. Sí. A uno te se lo come, pero. Sí. Uy, la patada que le metí a Aitor jugando con la Jota. Lo maté. ¿Viste cuando despega Aitor que empieza a correr? Bueno, me corrió enfrente. Ahí solo necesitamos ver su fulete. Sí, no son buenos los de fulete. Pero igual cuando jugamos contra Nueva York, Fuera. que ganamos 1-0, El hicimos que gol, grita, nos el que tiramos tiene todo atrás atrás. que grita todo el tiempo. No sé, Y se empiezan a gritar entre ellos. Que hay Sí. mucho, claro. Se Que empiezan a se putear. putean al DT, al que hace de DT, lo putean. Sí. Que cierra el culo. Se empiezan a putear entre ellos. Y ahí se van de partido. Sí. Es que siempre que juega de 9, como que habla mucho. Y lo demás le da bronca, entonces se empiezan a putear. Y el RP 24 y el PNO 21. Ya casi que no llego a la cana, pero bueno, van a ascender. Aprendo que van a ascender con regioneta. Y el y no me ganamos más o menos. Intentar que Sí, bueno. Cocoro. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, recién acá un tobillo, me volvió un poquito tobillo. Pero para estar bien ¿Cómo se ahora. cayó? Lo leí. No, puedes avisarme y qué onda decir No, sí, igual ahora no me doy cuenta de nada. No, bueno, parece estar inflamado. Gracias.
está terminado. Como buen chévere. ¿Qué se fuma? ¿Me tú? No, yo no. Ah. 1-1, boludo. ¿Qué haces fumando? Me dice. Se 3 penal. Bueno, Deportivo Madrid 1-0. Llegaron a Gallo. Sí, agarrá. ¿El Real? ¿El Real? ¿Qué es? ¿Real Pedo? ¿Ese no es el equipo de ustedes? ¿Real Pedo? Tuyo que vení ¿Se puede hacer un equipo no Real Pedo? Real Pedo. ¿Ustedes? ¿Por qué? Vos, Jorge, Maxi. ¿Por qué? Están siempre Real Pedo. Ah, qué gracioso. ¿Y vos? Lucio, que siempre está Real Pedo también. Lucio lo hacemos correr así. A Lucio lo hacemos Marcela sí, correr. Marcela sí, se puede jugar Marcelo en el equipo de Real Pedo, sí, o no, Lucio. Capitán, la 10. Pues sí, también me decís, hijo de puta. Y la 10 encima, mirá. Fíjate a la 10, boludo. La 10, qué honor llevar la 10 de lo que te da el pedo. ¿Para quién jugabas, Luisito? ¿Para quién jugabas? Vos. Ahora. Lugano. Lugano. Si te habrás peleado en Lugano. Lugano. Yo me voy a ir a buscar mis celos y voy a empezar. Con Guacho. Bueno, Edith siempre llega medio. Aldo Cuchito es raro. El otro día fui a comer a la cantina esa de Urquiza, la que estaba cruzando las vías, y estaban jugando al béisbol. Resulta que hay un japonés que es como Messi, yo no sabía. Yo Otani. sabía. Sí. Y Según es buenísimo. supuestamente es buenísimo. Yo no, es que no sé cómo el tipo, yo soy veneco, pero Sale Yo variando. aprendí, yo pensé que o bateabas o lanzabas, y no, hacer las dos. Sí, hay las dos cosas. Pero yo pensé que si lanzabas solamente lanzabas, no lanzabas y bateabas. Bueno, y estaba ahí la tele prendida, ¿no? En ese canal. Y bueno, pasaban un video que era como Messi, el mayor campeón, no sé cuánto subieron las remeras, live merchandising, qué sé yo. Bueno, igual japonés. Primero, ¿cómo Batea. era? Primero bateaba. Tan, 3 strikes. Después va a lanzar. Pum. Le da uno del otro equipo. Pa, la mierda. Una mierda. Ah, viste la peor. Lo refumé, boludo. Yo todo mal. Aparte, cada ¿Qué vez queda para los demás, iba boludo? el japonés y la gente tipo. ¡Ah! Toda la queda? gente sacada, ¿Qué ¿viste? quedaba para los demás, boludo? Una verga, ¿no? Sería como que tengan un video de Messi y después Argentina pierde 5-0, boludo. Tipo. Claro. Igual lo sigue en Instagram. Es fachero. Ah, justo fue uno de BTS, sacó una foto con el chabón. Está chincho. Hijo de puta, boludo. Y no entendí nada, no entendí el partido, Mira que yo no soy un pibe muy estúpido, boludo, pero no entiendo, boludo, bien. yo no lo entiendo. Yo viví en eso, boludo. No lo comprendo, no tengo ni idea. 4 cosas. Sí, pero a veces ponerle bateaban y le quedaba uno que estaba ahí nomás. Y ya se rendía el loco, ni iba. Y porque es obvio que no vas a llegar, el otro la va a pasar y te quedas afuera. Tampoco entendí que tenía los puntos, Vos ¿viste? tenés que llegar a la base antes que la toque. Y es obvio que si la dejas corta, anda al pedo, correr esos metros y total vas a quedar a mitad de camino igual. Bueno, eso de abanicar, ¿sabes?
Onda, vos cuando te tiran, porque luego está bateando, Sí, vos tenés que dejar el palo. Onda, si sabes que no le vas a pegar, sí. no tenés que tirar, porque eso es una pifia. Entonces vos tenés que quedarte así. Por eso siempre onda, es difícil, ¿no? Tenés que pegar así la pelota. Si no, si le pifias es un error que... No entendí, boludo. Vaya reiría. El tema que es el mundo del pan, boludo. Sí. Imagínate yo yendo a la cancha de esa, no hay nada, boludo. Salvo que haya nachos, seguro. Ah. Gigante. ¡Cama! Y otro que no entiendo es el de fútbol americano tampoco. El fútbol americano tiene defensas y ataque. Cuando ataca uno, entran todos defensores del otro lado. Ah, es como... Sí. No están todos ahí. No. Como rugby. No. Anda, Son, no sé, equipo de 15. defensa y equipo de ataque. Vamos a ver un Super Bowl. Los Cardinals. Empieza a hablar con David, vaina. No era ahí que para allá atrás, porque para allá atrás era ahí que no se podía beber. Siempre le pregunto las tonadas a Ah. No, eso Me es dijo que allá atrás se podía beber. Bebé. verdad. No, igual yo identifiqué con Kanga y Víctor, identifico ahora que no son venezolanos, me doy cuenta. ¿Can de dónde es? Kanga, ¿Canga de dónde es? Venezuela. ¿Y Víctor? Venezuela. Pero y boludo, ¿y qué identificaste? Son No, iguales. porque a la lo escuché hablar mucho. Ah, Igual a mí se me fue un poco. Sí, Kanga habla más. Canga de En maracucho. ¿te acordás? ¿Te acordás, Johnny, diciendo, bien, Canga? Mira, fijame. El partido de 11. Johnny pensó todo el tiempo que jugó con Kanga, no con Charlie. Entonces todo el tiempo le decía, bien, Kanga. Y era Charlie, boludo. Todo el tiempo para Johnny fue la misma persona de Charlie y Kanga. Claro. Ahorita un capo hace poco, no sé qué le dijo. Me dijo. Bienvenido, Canga, de nuevo. Bien, Kanga. No voy a decir nada. ¿Vos de dónde sos de Venezuela? De Maracaibo. ¿Y Charlie? De Maracaibo. ¿Y Canga? De Maracaibo. Sí, a mí Es la única ciudad de Venezuela. De Venezuela y una ciudad, la ciudad. ¿Qué se queda el chico? Lo mato, boludo, yo no vuelvo. Está laburando los fotógrafos. Estaba por ahí. Está, sí, por ahí. Está acá. No puede ser gol ni todo. Ahorita era acá. Esa tenías. ¿Qué hace? Izquierda libre.
A las 8:30. Contra el ¿Acá? Sí, contra el vapuleado Gimnasia, que seguro nos van, lo reímos. No, igual no van a perder contra Gimnasia de local. Sarmiento, Dale. no le ganaba a nadie, boludo, Sarmiento, y nos ganó a nosotros. Encima, viste que tuvieron un re quilombo, hicieron una asamblea, Gimnasia, boludo, volaron sillas, todo. Ah, algo bien. Bueno, viste, están en las malas. Nosotros 3 puntitos. Yo 37. Se llevó 2. Por año le engañó. Pasa que está al borde del censo, Gimnasia. Ganó Talleres encima. Por el Gimnasia. Antes de que juegue Talleres iba a ser como medio un triangular, boludo, el descenso. Ahora ganó Talleres. Igual, boludo, Gimnasia no ganó un partido. Yo también conozco un triunfo. Lo vi. Es una RC. Desde el 98 no ganó el Gimnasia. Creo que el que jugaba fue la promoción que La jugó de- Guillermo. ¡Ey, pará, ey! Bueno, dale, ¿qué es esto? Mucho más atrás. ¡Dejá, Martín! Hay que tener un presidente joven ahora. 36 años tiene el presidente. Ah, ¿quién ganó? Ricardo. ¿Ricardo? Di Carlo. 36 años. ¿Y qué es multimillonario para ser? No, onda, está desde la época de no. Pensé que era bebé, boludo. Yo tenía 22, no sé cuánto, 12 años atrás. No sé. Bien, Fe. Yo andaba Insoportable, boludo, que son, por favor. Pero dale, boludo. Si no hay nadie arriba. Joya, papá. Mucha pelota. No hay nadie arriba. Tengo que ir. se va la bandera. ¿Seguro los caramelos estos Fuá? Ah, ¿te acordás de eso? Esos eran buenos, boludo. Aparte, después del sufrimiento era riquísimo. Era un lujo ese caramelo, la verdad. ¿Vos lo conociste, bien? Soy Beneto. No, bueno, pero... Claro. Bueno. Claro, no había nada. No, yo no. No había caramelos. No, era un caramelo de acá, boludo, que venía Fuá súper picante. No sé Eran qué un mierda. asco, boludo, eran re No, pero ácidos. Era era ácido, muy ácido, picante, pero salado. cuando No sabes lo terminaba que el era, ácido era boludo. Nunca llegué. ¿Nunca llegaste? Nunca llegó, dice, a la parte linda. ¿Cómo? No, Onda, ¿en serio? siempre, onda, nunca pudo soportar el ácido y... Y hizo guac. Era un momento era un minuto de sufrimiento y después era un lujo. Aparte creo que era el único que, tipo, viste que era un Hablando de chicle. eso, me voy a ir a comprar un chupetín con Era el chicle. único chicle, tipo, que no era como el bazooka que lo masticaste. ¿Todos podés comer eso? ¿Qué allá? ¿Un chupetín con chicle? Me fijo que tiene que decir. ¿Dónde va? ¿A gusta? ¿Acá o allá? Sí, comprame, si no, las ácidas de Moul que había ahí.
metíamos una dosis, le ganaba la garra en Córdoba en media vuelta. Gol de Córdoba. Igual a John Mikel Aramburu. ¿Sabes quién es Aramburu? El Beneco Aramburu de Real Sociedad. De Real Sociedad. Era su... No, es igual. Míralo. Míralo el dedito. Aquí afuera. Ah, Mira. Míralo, míralo. ay, de verdad. Es igual, boludo. Juega mucho. El único Beneco que veo que juega. ¿Dónde está el jugador, papá? El botiquín le pegó, va a decir. El botiquín. A mí me esquivan, boludo. ¡Segui, date vuelta! Sé que no sé que yo. Ahí fue. Juli, debe venir con la Hoy, marca penal. Marca penal hoy. No vamos a llegar a hoy hay penal. Qué bueno, El arquero se pone a hacer flexiones de arquero de vista. Dale, Nico, lo pierden igual, boludo. penal para Boca en la última. ¿Cuánto iba? 1-1. Penal para Boca. 1-1 de Chau, una gigante. Seguro. Que ganaba Boca. Sí, bueno. Acepto La banda. Acepto la oferta. Está muy bien. Bueno, de 2 golcitos. ¡Ya! ¿Quién lo patea, Nico? No, si la encontrás ahora. Solo entra a patear penales. Vos pará la pelota, ya te vas a tocar. ¡Parado, parado! Cambio, pues, Gracias. Todo ácido. Hoy es un día ácido. Vamos con pichea, fue el papelón. Parados en el medio, dale. Porque 4 jugadores.
¡La concha de la lora! Eso de dar un penal en la última parte. 2-1 va. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Viste cómo la bajó? Un chicle eso. Ojalá, pero está por ir. Está con Conti ahora, estamos con Conti. Es la noticia que me pareció. Récord mundial, 29 minutos abajo del agua para Vitomir Maricí, superando a Santiago Maldonado. Porque ¿quién es Santiago Maldonado? No, boludo, ¿en serio? No tengo ni idea. Una leyenda de acá, boludo, una leyenda local. Ni idea. Un hippie muriendo que se... Hoy Beneco. Se tiró a nadar y no le dio... Cerca de mi pueblo, pues. ¿Se murió? Sí, no sé. Sí, se murió. Fue muy polémico, boludo. Seguro viste la cara pintada. Seguro. Estás amonestado, dejá la pelota ahí, dale. Deja jugar, dale. Deja jugar. Jorge, sos un arca, ¿no? Sos un arquero. Ni lo sigue Pijeno, boludo. Sí, está derecha. ¡No, amarilla! Estás amonestado, afuera. Llévese, te perdoné. Hice el cuerpo así. No usted la mano. Juez, no usted la mano. Pero hice así. No ocupó. Pará, quita, pará. Ah, flaco, dijo hacelo, boludo. Carga que salga uno. 3-1 Real Pedo. ¡Nico!
¿Vos jugás ahora, Víctor? Hola, Cheto, no sé qué hablar. Y Boca va entonces, che. Ya está. La séptima. Venga, pechaje, ya está. Pechaje chiquito. Afuera van a entrar en esa. Ya no.